Sigmar Gabriel, wir müssen Russland niederringen. Notfalls mit deutschen Soldaten. Dass sie uns allen Ernstes in einen direkten Krieg mit Russland führen. 900.000 Reservisten sollen mobilisiert werden. Das ist eine Vorbereitung, das ist eine Kriegsvorbereitung. Ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Vielleicht helfen Sie dem ein bisschen beim Ausfüllen, dass Sie nicht ganz so euphorisch. Das können Sie ganz individuell machen, wenn Sie Kinder, wenn Sie Enkel haben. Wenn die jetzt demnächst das Schreiben von der Bundeswehr bekommen mit zur Muster. Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio curioso. El conocido bloguero alemán Dirk Müller, en uno de sus videos relativamente recientes, destrozó al gobierno del semáforo en Alemania por su política conflictiva y confrontativa hacia Rusia. Según él, las autoridades alemanas se están preparando activamente para un conflicto con Rusia. Y esto no son solo palabras, sino una realidad. Casi todos los días, los políticos alemanes hablan de la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia y, en un arrebato de alguna especie de amnesia histórica, incluso mencionan la posible participación de tropas alemanas en un enfrentamiento directo con el ejército ruso. Müller plantea una pregunta. ¿El liderazgo alemán no tiene dolor de cabeza? ¿Han olvidado quién tomó Berlín? ¿Han olvidado que Rusia no pierde guerras, que Alemania ya intentó 2 veces derrotar a Rusia y que ambas veces terminó en el bando de los perdedores con enormes pérdidas y reparaciones? Amigos, prepárense para escuchar las interesantes reflexiones de este alemán, y por mi parte, les contaré lo que realmente está ocurriendo en Europa en términos militares. Europa se está preparando activamente para un conflicto. Europa ha vuelto a tomar el rumbo de la militarización, y Alemania está a la vanguardia de este movimiento. El país que juró no repetir los errores del pasado, de repente ha recordado qué es el poder militar. Actualmente, se están discutiendo activamente planes para resucitar a la Bundeswehr, entrenar reservistas y aumentar el gasto militar. Alemania ya ha asignado 100.000 millones de euros para modernizar su ejército. Solo piénselo. Esto es un paso atrás hacia los tiempos en que todo se resolvía con cañones y tanques. Pero lo que es aún peor, se ha vuelto a hablar de desplegar misiles estadounidenses en suelo alemán. Parecía que habían quedado atrás los tiempos en que Alemania servía como campo de batalla para juegos ajenos, pero, al parecer, no todos han aprendido la lección. Los aviones de la Luftwaffe, que en su día bombardearon Europa, ya participaron en la operación de la OTAN en Yugoslavia en 1999, por lo que a los alemanes no les costará nada volver a recordar su pasado. Ese fue el primer caso después de la Segunda Guerra Mundial en el que los alemanes tomaron las armas fuera de su país. El conflicto en Yugoslavia es un amargo recordatorio de lo rápido que se olvidan las promesas de paz. Y la construcción de una nueva base de la OTAN en el territorio de la antigua RDA es, una vez más, una flagrante violación de las obligaciones internacionales de Alemania según el Tratado 2+4. No se permite el despliegue de tropas extranjeras en el este del país. Pero, al parecer, en Alemania hasta los acuerdos internacionales se interpretan a conveniencia. ¿Y qué está pasando en Polonia? Aquí la atmósfera militarista simplemente está fuera de control. El ex jefe del Estado Mayor de Polonia, Raimund Andrzejczak, declaró abiertamente que si Rusia ataca a los países bálticos, la OTAN no solo responderá, sino que literalmente irrumpirá en San Petersburgo con una marcha relámpago. Y no lo haría en un día, sino en cuestión de horas. ¿Son estas nuevas fantasías o una amenaza real? Polonia está adquiriendo armas activamente, construyendo bases y realizando ejercicios militares. ¿Y qué significa esto? Que cada vez que un polaco hace una declaración ruidosa como esta, no es solo una amenaza vacía, sino una preparación para la acción. Andrzejczak incluso dice abiertamente que Polonia debe prepararse para el conflicto y que solo tiene 2 o 3 años como máximo. Están decididos a ir hasta el final, y en la OTAN los respaldan. Allí no dudan en declarar que están listos para proteger a cada aliado. Sin embargo, Trump ha dicho claramente que no habrá apoyo para Europa en caso de conflicto con Rusia si Europa no paga a los estadounidenses. Toda Europa se está volviendo loca con la militarización. Los países de la OTAN están aumentando sus presupuestos militares al unísono. Finlandia, Suecia, todos aquellos que hasta hace poco se enorgullecían de su neutralidad, ahora compiten por unirse a la OTAN para participar en esta carrera armamentista. ¿Y qué pasa con Alemania?
Los planes para crear un sistema unificado de defensa aérea con Polonia, el despliegue de sistemas Patriot estadounidenses. Esto no son solo discusiones. Esto ya es una realidad. Los ejercicios conjuntos en las fronteras con Rusia se llevan a cabo regularmente. Y todo esto bajo el pretexto de proteger a Europa. ¿Y qué pasa con el patrullaje del Mar Báltico? Scholz habla de daños en los cables submarinos, pero incluso en la Unión Europea han reconocido que ni Rusia ni China tienen nada que ver con esto. Pero, al parecer, culparlos de todos modos es solo una excusa. Lo triste es que Europa, especialmente Alemania, olvida sus propias promesas. La Luftwaffe hace tiempo dejó de ser un símbolo de destrucción, pero ahora vuelve a convertirse en una fuerza de combate activa. Y nadie, al parecer, recuerda cómo terminó todo esto en el pasado. Europa olvida rápidamente las lecciones de la historia, prefiriendo golpear la mesa con el puño y hacer sonar las armas. Pero el precio de esta política siempre es el mismo: un nuevo conflicto. Y ahora, amigos, escuchemos lo que dice al respecto el bloguero alemán Dirk Müller. Cita: hay un tema que últimamente me preocupa mucho más, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos. Es una noticia que leí ayer y simplemente me deja atónito. Sigmar Gabriel dijo: debemos doblegar a Rusia, si es necesario, con la ayuda de soldados alemanes. ¿Qué clase de declaración es esta? ¿Acaso no hemos aprendido nada de la historia? ¿Alemania debe volver a doblegar a Rusia? Esto solo genera una reacción: negar con la cabeza con incredulidad. Quien haya estudiado aunque sea un poco de historia, no puede entender cómo un político alemán puede decir algo así. ¿Cómo es posible? Para mí es un enigma. Pero lo más importante es que esto es increíblemente peligroso. Parece que nuestras élites, quienes quiera que sean, los que ostentan el poder y creen que deben hacerlo, realmente están planeando arrastrarnos a un conflicto directo con Rusia. Los tambores del conflicto suenan cada vez más fuerte, y con cada semana que pasa esto se hace más evidente, más descarado y más agresivo. Hemos llegado al punto en que esto debe tomarse en serio. Sí, nos están preparando realmente para un conflicto con Rusia y no en un territorio lejano, sino en suelo alemán. Repito, no se trata solo de enviar unos cuantos soldados alemanes a un país bien conocido que actualmente está en conflicto con Rusia. No. Nos están preparando para un conflicto en el territorio de Alemania. El ministro de Defensa, Pistorius, quiere hacer un censo de jóvenes varones en edad militar. Recuerdo lo feliz que fui cuando eso terminó. Yo mismo cumplí el servicio militar obligatorio. Fui de los primeros en servir 12 meses y jamás quise volver a hacerlo. Pero ahora se habla de convocar a 10.000 jóvenes para exámenes médicos. Alemania vuelve a necesitar carne de cañón, como tantas veces en su historia. Y hay que reclutarlos. Jóvenes que podrían ser útiles en el mercado laboral, que se necesitan desesperadamente en distintos sectores, pero que definitivamente no fueron traídos al mundo por sus madres para convertirse en juguetes en manos de políticos, para morir en algún campo de batalla entre Alemania y Rusia. Nos dicen que debemos volver a ser combatientes, que necesitamos un cambio de mentalidad, pero llevamos décadas orgullosos de ser pacifistas. Nunca más conflictos desde suelo alemán. Nunca más conflictos. ¿Cuántos discursos solemnes hemos escuchado? ¿Cuántos rostros de políticos derramando lágrimas? Y ahora nos dicen que debemos volver a ser combatientes. Este titular en el periódico Die Zeit podría haber aparecido en 1933. Debemos volver a ser combativos. Señoras y señores, los tambores del conflicto suenan de nuevo y nos están llevando otra vez al campo de batalla. La señora Strack-Zimmermann quiere reactivar a los reservistas. Por suerte, esta mujer no tiene poder real, más allá de hablar demasiado. Pero por supuesto, ella no estará en el campo de batalla. No formará parte de los 900.000 reservistas de los que habla. ¿De dónde los sacarán? Nadie lo sabe con certeza. Probablemente se refieran a todos los que alguna vez sirvieron en la Bundeswehr y todavía estén vivos, entre los 20 y 60 años de edad. 900.000 reservistas que quieren movilizar. Esto es una preparación para el conflicto. El ministro de Sanidad, Lauterbach, quiere preparar el sistema de salud para el conflicto, y no para lo que ocurre en un cierto país. Nos están preparando para un conflicto en Alemania. Los estudios muestran que Alemania está mal preparada para ello, y creo que no todo el mundo comprende realmente lo que esto significa. En febrero, la televisión alemana ZDF ya hablaba de esto,
Ya entonces comenzaron las conversaciones sobre la preparación de los niños para el conflicto. Ahora se están creando vídeos divertidos para los más pequeños, donde les explican el conflicto, lo maravilloso que es el misil Taurus, cómo Olaf debe ponerse firme y que Alemania debe enviar misiles a un país que está en conflicto con Rusia. Se lo presentan a los niños en vídeos simpáticos. ¿No sería más lógico intentar evitar el conflicto en lugar de avivarlo? ¿No sería mejor comenzar negociaciones en lugar de hablar de doblegar a Rusia? Porque si seguimos actuando así, Rusia no enviará tropas a Alemania. Simplemente lanzará misiles balísticos, todo lo que tienen en su arsenal, y muchas de sus capacidades aún no se han usado. Ni siquiera estamos hablando de ataques nucleares, aunque ya se discuten seriamente. Sí, ya se habla en serio sobre la posibilidad de que Alemania vuelva a ser bombardeada. El riesgo de un conflicto en Europa en los próximos 6-10 años es real, pero también podría suceder el próximo año. Ya están preparando a la gente para ello. ¿Y qué pasaría si en los próximos meses hubiera un gran apagón? Por ejemplo, si hackers rusos atacaran la infraestructura energética y el Internet de Alemania, unos días de caos en las calles, eso podría intensificar la histeria y hacer que la sociedad finalmente diga, ya basta, hay que poner a Rusia en su lugar. Probablemente sí. Veamos qué pasa a continuación. Los políticos que toman decisiones y echan leña al fuego no enviarán a sus hijos allí. Ellos no estarán en los campos de batalla. Tal vez recuerden una entrevista con Ursula von der Leyen cuando era ministra de Defensa. Quiero recordar este caso. Cuando pienso en esto, me imagino en el lugar de Ursula von der Leyen. Si yo fuera ministro de Defensa y tuviera que enviar soldados a una misión tan peligrosa, tendría una extraña sensación. ¿Qué piensa ella al respecto? ¿Qué diría Ursula von der Leyen sobre esto? ¿Enviarían sus hijos a operaciones militares en el extranjero? Estas fueron sus palabras. Si mis hijos se unieran a la Bundeswehr y fuera necesaria una operación en el extranjero, tendrían que ir. Y me preocuparía por ellos, como cualquier otra madre. Ahora la pregunta es, ¿alguno de sus hijos está en la Bundeswehr? No. Por supuesto que no. No son tan ingenuos. Así que se trata de nosotros. Tenemos que prepararnos mentalmente para que esto pueda suceder, pero debemos hacer todo lo posible para evitarlo. Fin de la cita. Aquí tienen, amigos, la opinión de un alemán común, nuestro compatriota, que sigue de cerca la situación dentro del país. Alemania realmente se está preparando para un conflicto, y esto no es una broma. Sin embargo, hay otro punto interesante que vale la pena mencionar. En los últimos meses, en Estados Unidos ha crecido el debate sobre la necesidad de replantear la política hacia Rusia. La fallida estrategia de Washington para contener a Moscú mediante sanciones y confrontación no solo no ha dado los resultados esperados, sino que ha empeorado la situación para Occidente. El mayor golpe a los intereses estadounidenses ha sido el crecimiento de la asociación estratégica entre Rusia y China, que ahora se considera una grave amenaza para la hegemonía mundial de EEQ. Políticos y expertos que antes defendían una línea dura contra Moscú, ahora comienzan a suavizar su retórica, dándose cuenta de que, después de años de presión, Rusia ha fortalecido sus lazos con Oriente en lugar de distanciarse de él. Uno de los ejemplos más notables de este cambio de actitud ha sido Mike Pompeo, exdirector de la CIA y exsecretario de Estado de EEQ. Recientemente, reconoció abiertamente el fracaso de la política estadounidense hacia Rusia en las últimas 2 décadas. Según él, todos los esfuerzos por aislar y debilitar a Rusia no solo no lograron su objetivo, sino que se convirtieron en un catalizador para la creación de una estrecha alianza entre Moscú y Pekín. Este reconocimiento de una de las figuras clave de la política estadounidense ha sido una señal de advertencia para el establishment en Washington. La estrategia de contención de Rusia ha fracasado, y ahora muchos en EEU se ven obligados a admitir que el conflicto con Moscú debe terminar. La principal razón de este cambio de rumbo no es tanto la situación en el campo de batalla en Europa del Este, sino el creciente poder de China. Cada vez más analistas occidentales advierten, si EEU y sus aliados no logran distanciar a Rusia de China, en el futuro tendrán que enfrentarse a una amenaza mucho más grave. La fuerza combinada de estas dos potencias. Rusia, con sus vastos recursos y ubicación estratégica, se está convirtiendo en un actor clave en el enfrentamiento de Occidente con Pekín.
No es de extrañar que la idea de la necesidad de un acuerdo con Moscú se escuche cada vez más tanto entre los analistas como en los círculos políticos. Los medios de comunicación estadounidenses también alimentan el interés en este tema, publicando artículos en los que se enfatiza la idea de que a Rusia le convendría más estar con Occidente que con China. El argumento es simple. Moscú podría volver al mundo occidental si se le ofrecieran condiciones más favorables, incluida la eliminación de sanciones y la reanudación de la cooperación económica. Según estos expertos, Rusia, aunque coopera con China, supuestamente entiende que sus intereses a largo plazo pueden verse perjudicados por la posición dominante de Pekín. Sin embargo, en realidad, tales afirmaciones suenan como un intento desesperado de salvar una situación que la propia política estadounidense ha creado. La estrategia de debilitar a Rusia y aislarla internacionalmente ha sido un completo fracaso. Se impusieron sanciones sin precedentes contra Moscú, pero el país no solo resistió, sino que logró redirigir su economía hacia nuevos mercados, fortaleciendo sus lazos con Asia, África y América Latina. Lo más significativo de esta confrontación ha sido que Rusia y China, a pesar de todos los intentos de Occidente por dividirlos, continúan fortaleciendo sus relaciones, formando un nuevo equilibrio geopolítico mundial. Si antes en Washington esperaban que la presión económica obligara a Moscú a hacer concesiones, ahora se hace evidente que tales planes eran ilusorios. Rusia participa activamente en los proyectos de la iniciativa Un Cinturón, una ruta, firma nuevos acuerdos energéticos y de defensa con China, y ha declarado en múltiples ocasiones su disposición a profundizar la cooperación con Pekín en diversas áreas. En este contexto, los llamamientos estadounidenses a un alto el fuego parecen un intento de último minuto para evitar la consolidación definitiva de la alianza entre Rusia y China. Desde un punto de vista emocional, este momento se percibe como el colapso de toda la política exterior de Estados Unidos. Un país que siempre ha tratado de desempeñar un papel dominante en los asuntos globales, de repente se encuentra relegado a un segundo plano en las negociaciones estratégicas. Las sanciones, en lugar de debilitar a Rusia, la han hecho más fuerte e independiente. Y ahora los estadounidenses se rompen la cabeza buscando una forma de salvar su papel global sin permitir el fortalecimiento de China, hasta el punto de estar dispuestos a reconsiderar sus relaciones con Moscú. Por supuesto, no todos en Washington están listos para aceptar esta posición. Todavía hay quienes siguen defendiendo una línea dura contra Rusia, argumentando que cualquier concesión solo reforzará la posición de Moscú. Sin embargo, la realidad es que el conflicto prolongado en Europa del Este, la creciente inflación y la crisis energética están obligando a cada vez más políticos estadounidenses a considerar la posibilidad de un acuerdo. El reconocimiento del fracaso de la política hacia Rusia comienza a abrirse paso en la conciencia de la élite estadounidense. Además, estos analistas parecen ignorar una verdad simple. Después de todo lo que Occidente ha hecho contra Rusia, ¿acaso Moscú confiará en los estadounidenses? La restauración de la confianza entre ambos países llevará generaciones, y para entonces, Rusia y China ya habrán cambiado el mundo varias veces, tal como fue declarado durante la visita de Xi Jinping a Moscú. Al concluir su visita, el líder chino afirmó que Rusia y China han puesto en marcha procesos en las relaciones internacionales que transformarán el mundo durante siglos. Así, Estados Unidos se encuentra en una situación donde su propia política ha regresado como un boomerang. El intento de debilitar a Rusia ha fortalecido sus lazos con China, lo que ahora amenaza directamente la hegemonía global de Washington.